Amén, amados. Bendito sea el Eterno, ¿verdad? Por un Shabbat más que Él nos concede, en el cual podemos seguir con el estudio de la Parashá, seguir con la Parashá Hashabúa, la porción semanal de la Torá. Y es muy especial, amados, porque ya nos vamos aventurando en la cuarta porción del libro de Deuteronomio, el libro de Devarim. Y eso quiere decir que estamos muy próximos a ya poder estar finalizando con un siglo más de la Torá. Y también muy importante, porque eso quiere decir que las fiestas, ¿verdad? Ya se vienen acercando. Las fiestas de otoño, ¿verdad? Se vienen acercando y nos podemos ya ir preparando para este deleite en la presencia del Eterno. Así que a continuación vamos a estar exhortando algunos puntos muy importantes. Sabemos de que es una porción que tiene demasiados temas. Comienza hablándonos acerca de la bendición, comienza hablándonos de la maldición, se nos refiere gráficamente con lugares geográficos, con puntos muy importantes que van a reflejar el libre albedrío que nosotros podemos tener muchas veces. Y de esto se trata, que lo podamos entender. ¿Qué es lo que significa verdaderamente el libre albedrío? Muchas veces las personas creen que cuando Adán y Eva eh, comen del fruto del árbol prohibido, fue en ese momento en el cual comenzó en rodaje el libre albedrío. Sin embargo, esa es una mala explicación, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos que entender como el libre albedrío es la libertad de poder elegir, ¿verdad? Adonai ha amado tanto su creación que nos ha dado la libertad para poder elegir. Sin embargo, que tengamos libertad para poder elegir no significa que tengamos la autoridad para poder redefinir qué es bueno y qué es malo. Adonai ya ha dicho que es bueno y que nos traería bendiciones si cumplimos eso bueno, pero así también ha dicho que es malo y que habrían consecuencias o maldiciones si andamos por ese camino de maldad. Así que es muy importante que podamos prestar atención a eso, amados, y que lo podamos entender en esta parashá, que como les decía es muy variable, tiene muchos temas que se van uniendo. Se nos habla acerca de los tres tipos de diezmo, los maserot, ¿verdad? Es un tanto de lo cual la gente prefiere escapar un poco y no pronunciarse mucho a esto. A muchos no les gusta escuchar acerca de estas enseñanzas. Otros dicen que hoy día ya no hay que diezmar, no hay que ofrendar porque no hay templo. Vamos a también conversar un poquito de eso. Y también vamos a hablar acerca de la advertencia contra los falsos profetas. Los falsos profetas, ¿verdad? Aquellos que te inducen a cometer apostasía delante de Adonai. Hoy día, por ejemplo, creemos de que apostasía es ir e inclinarse a otros ídolos. Sin embargo, es mucho más profundo que eso. También esta porción de la parashá, amados, nos habla acerca de que Adonai no quiere que lo adoremos a Él como los cananeos adoraban a sus dioses. Que no vayamos ni preguntemos cómo lo hacían ellos para de esa manera traer adoración delante de Adonai. Sin embargo, fíjese que hay algo muy curioso, porque esta parashá termina hablándonos de las tres peregrinaciones solemnes, es decir, de las siete fiestas, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Hay tres de ellas que son fiestas de peregrinaje. Y Adonai se refiere a esas tres fiestas en esta porción de la Torá. ¿Qué querrá decir eso? Eso nos demuestra cómo es que Adonai quiere que nosotros verdaderamente le adoremos. Entonces, si usted piensa que la adoración al Creador va en simplemente cantar, como se nos enseñaba, va mucho más allá de eso. Así que es muy importante que hoy día lo podamos entender y que también lo podamos traer a nuestros corazones. También haremos un breve paréntesis para poder hablar del año de la remisión, el año Shemitah, que también está dentro de todo este contenido. Así que hay muchísima tela en la que hay que cortar el día de hoy, pero vamos a ir descubriendo toda la enseñanza que el Creador nos va a dar en este video. Bien, así que vamos a ir leyendo. Primeramente, hay que entender que la parashá re, ¿verdad? Significa mirad o mira. Y esto es muy importante porque la primera línea dice, mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Entonces, sabemos de que se nos habla de cierta manera singular. No dice miren, sino que le está hablando al pueblo de Israel, que son muchísimas personas, más de casi 3 millones de personas, y les está diciendo mirad. Les habla en singular. Sabemos de que Israel
es como un hijo, ¿verdad? Para el padre que lo ha cargado por el desierto, lo estuvimos estudiando algunas porciones atrás. Sin embargo, le dice, mira, hoy pongo ante vosotros. Es decir, ese hoy lo habla de una manera presente, no lo habla como en pasado, en futuro, le dice hoy. Entonces, estas palabras son las que nosotros tenemos que recordarlas siempre. ¿Por qué? Porque se preserva para cada momento que tú las leas. Es decir, Adonai todos los días de nuestra vida coloca delante de nosotros dos caminos, la bendición y la maldición, y somos nosotros mismos los que escogimos por dónde andar. En todo tiempo nosotros nos encontramos en la necesidad de tomar decisiones, ¿verdad? Hoy día me levanto, qué me pongo, cómo me visto, de qué manera voy a actuar, me ocurre un problema, de qué manera lo resuelvo, tengo una alternativa, tengo otra, cuál voy a decidir, cuál voy a dejar pasar, etcétera. Nuestro día a día se lleva a cabo tomando muchísimas decisiones. Y el resultado de nuestro día, de nuestra vida, en el fondo, amados, va en torno a las decisiones que vamos tomando. Y cuando nosotros no somos sabios, es decir, no tenemos conocimiento de la Torá, no andamos en los caminos del Creador, fácilmente tomaremos muchísimas malas decisiones. Y es por eso que terminamos viviendo una vida muchas veces triste, desgraciada, etc. Entonces es así de importante que todos los días entendamos que Adonai nos da a escoger entre la bendición y la maldición. Y si nosotros entendemos que necesitamos sabiduría para eso, vamos a comprender por qué el Eterno quiere que repitamos las palabras del Shema incluso cuando andamos por el camino. Porque a cada tiempo hay que tomar una decisión. A cada tiempo hay que saber de qué manera aplicar la Torá en nuestras vidas. Así que dice así el texto. Mira, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Yah, vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy. O sea, esa es la parte buena. Tú no puedes redefinir. No puedes decir que es bueno y que es malo. Ya Adonai ha dicho que es bueno y que es malo. Tú puedes elegir entre esas dos opciones, sabiendo que si escoges la buena, te irá bien. Si escoges la mala, el camino de la desobediencia, te irá mal. Entonces dice, y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es decir, Adonai lo que más condena es que vayamos en pos de dioses ajenos. Porque cuando vamos en pos de dioses ajenos, entonces cometemos un montón de pecados. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando fue y pecó con Baal Peor, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Que comieron sacrificio a los ídolos, se acostaron con mujeres, etcétera. Es decir, una sola cosa los llevó a muchísimos otros pecados. Entonces, por eso es que Adonai enfatiza tanto contra la idolatría. Entonces, dice que una vez en la tierra prometida, es decir, el pueblo una vez haya cruzado el Jordán y esté en la tierra prometida, tendrían que pronunciar todas las bendiciones en el monte Gerizim y todas las maldiciones en el monte Ebal. Entonces ahí vemos esos dos montes en la imagen que está a su derecha y vamos a entender que el Gerizim es un total contraste de lo que es el monte Ebal. Es decir, en el monte Gerizim hay abundancia de toda clase de plantas y árboles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí sería pronunciada la bendición. Si ustedes obedecen, así de abundante sería. Mientras que en el monte Val es un monte rocoso y sin vegetación. Si ustedes desobedecen, así también les va a ir. Vendrán a una tierra desértica. Esto es muy importante porque nosotros sabemos de que en la tierra de Israel se encuentra el Mar Muerto, donde está bajo el nivel del mar. Y esto también nos habla de cómo iban a ser las cosechas de los pueblos. Ya no sería como en el Nilo, ¿verdad? Que este río sustentaría las cosechas, los animales y todo, sino que acá, al ser una tierra bajo el nivel del mar, necesitarían necesariamente las lluvias. Eran tierras desérticas, necesitarían de lluvia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la obediencia traería la lluvia para las vegetaciones, para los cultivos y para los animales. Eso es muy importante de poder entenderlo, para cuando nosotros se nos ocurra nuevamente cantar, manda la lluvia, ¿verdad? Adonai, hay muchas canciones que dicen eso. Entonces, ¿qué significa? Que si queremos que Adonai envíe su lluvia, el concepto de la lluvia de bendición va condicionada a la obediencia de su pueblo. Y si no hay lluvia de bendición, ya entendemos por qué sucede eso, hermanos. Amén. Así que vamos a proseguir a otro tema, porque Adonai está hablando contra la idolatría.
¿Qué es lo que tendría que hacer el pueblo de Israel una vez entrando a la tierra prometida? Dice Devarim capítulo 12. Estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra de Adonai. Elohim de tus padres te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que vais a poseer sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, encima de las colinas, bajo todo árbol frondoso, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Quemaréis al fuego sus imágenes de Aserá y destruiréis las imágenes de sus dioses. Vamos a seguir leyendo. Así extirparéis su nombre de aquel lugar, no habéis de servir a Adonai vuestro Elohim de esa manera. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros lo podamos ir comprendiendo en su contexto. Es decir, los cananeos no tan solo eran idólatras, como ya nosotros lo observamos, sino que el culto que ellos ofrecían a sus dioses era en base a sus propias convicciones. Es decir, no tenían un sometimiento real a sus dioses falsos. ¿Qué hacían ellos? Aquí atrás tengo un árbol, bueno, voy ahí y ahí adoro a mi Dios. Acá por el camino un montón de rocas, bueno, ahí también adoro a mi Dios y por donde yo quiera voy y hago culto al Dios que deseo adorar. Sin embargo, Adonai dice, ustedes no me van a servir de esa manera. Adonai estipula que él escogería una tribu, escogería un lugar, y en ese lugar él pondría su nombre. Entonces es tan importante que nosotros entendamos para este punto que para este momento, ¿verdad? El Eterno no revela dónde él pondría su nombre. Él no dice, yo escogeré Jerusalén. No, no lo dice así, sino que lo guarda, todavía no se lo revela. ¿Por qué? Porque esto podría incluso ocasionar celo entre las tribus de Israel. También en el contexto, Jerusalén era una de las ciudades más difíciles de poder tomar. Nosotros vemos en la escritura que hasta el tiempo de David recién fue cuando se pudo conquistar Jerusalén de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que dice el Eterno? Donde yo ponga mi nombre, ahí ustedes irán y me adorarán. Allí ustedes van a llevar sus diezmos, sus ofrendas, y ustedes van a peregrinar, etcétera. Es decir, nuestra adoración hacia el Eterno puede ser conforme a nuestras propias convicciones. Nosotros vemos hoy día tantos vestigios idólatras a nuestro alrededor, ¿verdad? Que las naciones adoran como quieren a sus dioses, las mandas que quieren le hacen, los pactos que quieren hacen, etcétera. Sin embargo, con Adonai no puede ser de esa manera. Nosotros tenemos que remitirnos a servirle tal cual como la Escritura lo enseña, tal cual como la Escritura lo dice. Entonces, si nosotros traemos alguna herencia de las religiones en las cuales estuvimos sometidos en algún momento, ¿qué es lo que dice el Creador? Ya no quiero que a mí se me adore de esa manera, como hacen los gentiles, como hacen estas naciones, sino que lo hagan de la manera escritural como Él lo ha dicho, donde yo ponga mi santo nombre. Entonces, eso es muy importante a día de hoy entenderlo en su contexto. Sabemos de que a día de hoy no tenemos templo. Sin embargo, el Eterno en el libro de Apocalipsis dice que Él ha escogido un remanente. Ese remanente Él ha puesto su nombre sobre su frente, es decir, en su voluntad. Y por eso todos nosotros a día de hoy, tal cual como dice Pablo, somos templo del Ruach HaKodesh. Es decir, somos más que un templo, somos un Mishkan, como el tabernáculo. Somos andantes, caminamos. El tabernáculo se trasladaba por el desierto a diferencia del templo. ¿Qué es lo que hace el Eterno? Coloca su nombre sobre nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos templos y moradas y de esa manera actuemos en rectitud y en santidad delante del Creador. Y no como hacen las naciones. Así que Adonai ordena que se les sirva en el lugar, no, perdón, Adonai ordena que no se les sirva en el lugar que se les ocurra, sino donde Él ponga su santo nombre. Amén. Así que esto es muy importante que lo podamos comprender. El Eterno ha ordenado que se destruyan completamente todos los lugares de las naciones que vais a desposeer, donde servían a dioses paganos. Entonces esto es muy importante porque a la venida del Mesías sucederá lo mismo. El libro de Apocalipsis dice de que y serán destruidos todos los ídolos, todos los dioses ajenos, de todos los paganos. Es muy triste a día de hoy ver que por tanto Israel no cumplió con estos estatutos y decretos, se sigue viendo tremendas idolatrías en Tierra Santa, incluso sobre la santa ciudad de Jerusalén, que está dividida entre católicos, árabes, armenios, cristianos, judíos, y los que más sufren
persecución dentro de esa misma tierra son nuestros hermanos judíos. Así que de verdad que es muy triste, amados, pero tenemos esa esperanza que al retorno de Yeshua HaMashiach verdaderamente van a ser extirpados todos los nombres de dioses ajenos. Amén. Vamos a continuar entonces. Como vemos allí, es Jerusalén, la tierra donde Adonai ha puesto su nombre. Dice el capítulo 12, versículo 5. Sino que en el lugar que Adonai, vuestro Elohim, escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su morada, ese buscaréis y allí iréis. Allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, así como los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño. Allí comeréis delante de Adonai, vuestro Elohim, y os regocijaréis, vosotros y vuestras familias, por todo lo que adquiera vuestra mano, aquello que Adonai, tu Elohim, te haya bendecido. Entonces, es muy importante comprender por medio de las escrituras, sabemos de que la Biblia enseña la Biblia, cuál sería ese lugar donde Adonai pondría su nombre. Dice Segunda de Reyes 21:7. En la casa de la cual Adonai había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Eso es muy importante porque nosotros esperamos, por ejemplo, para celebrar un Rosh Hodesh, que sea el reporte visto desde allá, porque allí es donde ha puesto su nombre Adonai para siempre. Entonces, sabemos de que está el calendario judío, el calendario Gilel segundo, que el cual estipula qué días ya se van a celebrar las fiestas. Es un calendario fijo, como nosotros lo podemos observar, buscar en Google, y ahí está, ¿verdad? Pero hay un tiempo que fue designado para eso. Así cuando fue la diáspora, cuando Jerusalén fue asediado, fue sitiado por los romanos, no hubo otra que poder hacer eso. Pero eso no es la misma situación que vivimos a día de hoy. Hoy día estamos en una situación de restauración de todas las cosas. Eso también habla de los tiempos del Creador. Entonces muchas veces decimos, no, los judíos se equivocan, cambiaron el calendario, etc. Entendemos que había una necesidad de poder hacerlo. Sin embargo, hoy día esa necesidad ya no existe. ¿Por qué? Porque ahí está la tierra de Israel y desde allí se pueden seguir enviando reportes a nuestro tiempo, cosa que antes no pasó por el exilio. Así que es importante entender que el Eterno nos está hablando acá de un tipo de diezmo, que es el diezmo que va ligado a las fiestas, a las santas convocaciones. ¿Por qué? Porque allí nos dice, llevarán sus diezmos allá, y se regocijarán, y se alegrarán con sus familias, etc. Es decir, es el tiempo de las Moadim, es el tiempo de las fiestas. Es tan necesario que nosotros nos relacionemos con todo esto, amados, y que también podamos apartar ese diezmo, no tan solo para compartirlo con el que exhorta, con el que enseña, con el maestro, con el pobre, con la viuda, con el desamparado, sino también para reservarlo hacia nuestras propias familias y estar preparado para el tiempo de las fiestas solemnes. Entonces, es acá donde muchas personas son detractores del diezmo, dicen, no, a día de hoy ya no hay templo, ya no hay sacerdote, ya no es necesario hacerlo, ¿verdad? Pero sabemos de que todas estas cosas son enseñanza, por algo están en la Torá y se perpetúan hacia nuestros días, esa esencia de la enseñanza. Entonces, asimismo, a día de hoy no celebramos las fiestas como tal, sino que las conmemoramos. Y aún así no hay templo, aún así no hay levita. Pero igual mecemos el pan en Shavuot, igual hacemos toque de shofar en Yom Teruah, igual consagramos el Pesaj, para las fiestas por 7 días comemos panes sin levadura, limpiamos nuestras casas de la levadura. ¿Por qué? Porque son ensayos, son Mikra Kodesh. Entonces, si nosotros no ejercitamos estas cosas, amados, ¿de qué manera creemos que las vamos a llevar a cabo en el tiempo en el cual el Mesías esté en medio de nosotros? Entonces, tan solo imaginen esto, amados. A día de hoy se habla acerca de ser mezquino propiamente, ya no poder compartir con los hermanos, no poder compartir con los que enseñan, ¿verdad? Y nosotros vemos que por medio de las escrituras esto siempre se mantuvo, siempre se sostuvo. De hecho, Pablo, Pedro lo enseñan muchas veces en el Brit Hadashah. Entonces, es necesario que nosotros guardemos las esencias de estos mandamientos y entender que son bendición para nosotros a día de hoy, guardar todo lo que la Torá
nos va estipulando y todo lo que esté en nuestras manos de poder hacerlo. Entonces es necesario que entendamos que hay tres tipos de diezmo: el Maser Rishon, Maser Sheni y Maser Ani. Ok, de hecho el Maser Ani es el contexto de aquel capítulo de Malaquías que está tan tergiversado por la iglesia cristiana y se ocupa como una extorsión para el diezmo. ¿En qué me han robado? Ah, me han robado los diezmos. Entonces ahora pruébenme, dice Adonai, y traigan los diezmos al alfolí, etc. Bueno, eso se trata del Maser Ani, es el diezmo del pobre, el tercer diezmo que era dado por el tercer y sexto año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estudiamos el segundo templo, ¿qué es lo que observamos? Que habían despensas, habían almacenes en los cuales se recaudaba el grano, se recaudaba la cosecha, etcétera. Y cuando el pobre, la viuda, el desamparado, el extranjero tenían necesidad, iban hasta allí y se les entregaba parte de estos diezmos. Incluso cuando los levitas tenían una mayor necesidad, también se les entregaba. Amén. Así que es necesario entender estos tres tipos de diezmo. Tenemos el diezmo, el Maser Rishon, que dice diezmo para los levitas dado durante los 6 años del ciclo de la cosecha, el 10% de la cosecha. Yo creo que este es el diezmo que todos nosotros tenemos ya eh, más, más de conocimiento público, más de conocimiento por cultura general casi, que es el 10% de nuestros ingresos. Entonces, hay muchos que dicen, no, es que el diezmo era en grano, nunca fue en dinero, eran cosechas, etcétera. Y hay que entender que hay personas que son para poder diezmar y hay personas que también son objeto de diezmo. Es decir, ellos deberían recibir el diezmo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de poder ofrendar, de poder diezmar. Entonces, se categorizan dentro de los que son los más vulnerables de la sociedad y ellos son objeto de diezmo. Por eso vemos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, que después de acordar todas estas cuatro cláusulas y el tremendo debate y discusión que se produjo allí, se dio la mano Pedro con Pablo y se les dice, no te olvides de los pobres. ¿Por qué? Porque es muy importante tenerlos presentes. Es muy importante el poder hacer esa sedacá en medio del pueblo del Eterno, para suplir las verdaderas necesidades que surgen en medio del pueblo del Eterno. Para eso es verdaderamente el diezmo, las ofrendas, etc. Entonces, vemos que a los levitas se les daba anualmente durante el ciclo de los 6 años de la cosecha el 10%. Entonces, hay que entender que el Eterno nos enseña en su bendita Torah que el diezmo se produce del trabajo, del fruto de nuestra mano. Entonces es aquí donde muchos tergiversan la escritura. Hasta cierto punto puede ser respetable la visión que puedan demostrar, ¿verdad? Pero cuando se nos habla del fruto de nuestra mano, del trabajo de nuestra mano, ¿qué quiere decir? Eso abarca incluso los trabajos que a día de hoy podemos tener, no simplemente las cosechas. ¿Sabe por qué la Biblia habla tanto de las cosechas y del 10% del grano y no coseches los rincones del campo? Déjalos, si se te cae la cosecha, déjala ahí para que la recoja el pobre. Vemos de que vos incluso mandaba que a propósito botaran parte de la siega para que pudiera recoger Ruth, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver porque en la antigüedad la agricultura era el motor de la economía. Eso era lo que más daba dinero en la antigüedad. Y así el creador es como a nosotros nos coloca esto por delante para que sea un reflejo y una ejemplificación hacia nuestros días. A día de hoy entendemos que hay hermanos que no pueden diezmar, hay hermanos que no pueden dar, que no pueden ofrendar, ya sea por la particularidad que cada uno de ellos vive, pero también hay que entender que cuando el Creador nos da la provisión, nosotros podemos ser capaces de poder ofrendar, de poder dar, de poder hacerse de acá, de poder diezmar, el Eterno, cómo nos coloca en medio de nuestros hermanos, en medio de nuestro prójimo, nos coloca como fuentes a las cuales Él bendice para que nosotros podamos seguir bendiciendo hacia nuestro alrededor. Eso es muy importante. Aquí la persona toma la decisión si diezma o si no diezma. Pero hay que entender, amados, que todas estas cosas que están escritas en la Torá son de enseñanza y son de bendición sobre nosotros. Hoy día, tristemente, amados,
dentro de todo lo que nosotros conocemos como las raíces hebreas, cada vez los maestros y las personas que exhortan la escritura y que la enseñan son mirados con menos estima y se les respeta poco menos. Y no quiero llevar ese comentario simplemente al que a ellos se les deba diezmar o que se les deba dar, ¿verdad? Porque muchos incluso hemos optado a seguirle el ejemplo de Pablo, de no ser carga para nadie, que el Evangelio no se manche por eso y tener nuestros propios trabajos seculares. Pero sin embargo, la estima, el cariño, el respeto, la intercesión, la oración, son cosas que se han ido perdiendo. Y eso es muy triste porque siempre está el poder ver los errores de la persona que nos enseña, que nos ministra, que el Eterno usa por misericordia para poder apacentar a sus ovejas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no podemos cooperar con ellos de cierta manera, al menos tengámoslos presentes en nuestra oración y también el poder dar nuestro respeto hacia ellos, porque el Eterno los ha puesto como líderes en medio de su pueblo para ellos poder nutrir y para poder enseñar a sus propias ovejas. Entonces, muchas veces pensamos y actuamos de esta manera. No, solamente Yeshua es mi pastor, solamente a Yeshua le debo servir, solamente a él respeto y amén. Es Yeshua el que murió por nosotros, nadie más que él. Pero también hay que entender que la Escritura dice que el Eterno daría a Israel pastores conforme a su corazón, a los cuales nosotros debemos oír, debemos escuchar. Hoy día es muy triste porque cualquiera piensa que puede enseñar, cualquiera piensa que tan solo con ver un par de videos en YouTube ya tiene la película armada y puede hacer contenido y un montón de cosas. Estamos en esa era donde todos quieren estar al frente, pero ninguno quiere estar oyendo, ninguno quiere estar escuchando, amados hermanos. Y de esa manera piensan de que a cualquiera se le puede refutar, a cualquiera se le puede decir, y escuché un video, voy y digo lo mismo y hago un copy-paste y soy el más sabio delante de todos. Y no es así, amados. El verdaderamente servir al Eterno y hacerse sabio por medio de las Escrituras conlleva muchísimo trabajo, muchísima dedicación. Hoy día vemos que entre nuestro propio pueblo se está induciendo a la propia destrucción, porque la división trae destrucción. Yeshua dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero en el libro de Oseas dice, Yeshua ha dicho que todo reino dividido no prevalecerá. Hoy día encontramos nosotros por medio de la escritura que cuando Judá se dividió de Efraín, ¿qué sucedió? Que ambos reinos fueron destruidos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender estos valores, de poder hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos que nos instruyen, como dice el libro de Gálatas capítulo 6. Amén. Así que es muy importante, amados, que no pasemos esta situación por alto. El mismo Pablo exhorta que aquellos que nos enseñan, aquellos que nos liderean, que nosotros le tengamos por muchísima estima, porque ellos darán cuenta acerca de nosotros. Entonces, yo les invito a que puedan reflexionar con respecto a eso, amados, más allá de lo que es la parte económica, del poder contribuir, del poder ayudar, que podamos ejercer el respeto y que podamos ejercer también el amor hacia aquellos siervos, y no tan solo lo digo por mí en calidad de siervo en este momento, sino que por todos aquellos que han servido para poder instruirnos y para poder enseñarnos. Entonces, tenemos el segundo diezmo, que es el Maser Sheni, y dice que este es dado en el primero, segundo, cuarto y quinto año, y es equivalente al 10% de la cosecha restante, es decir, se apartaba el 10% al levita, y de lo que quedaba se volvía a apartar el 10%. Y este es el diezmo del cual estamos hablando en Devarim capítulo 12. Es el diezmo que se apartaba para las fiestas. ¿Qué se hacía con este diezmo? Se deleitaba uno delante de Adonai, es decir, en Jerusalén. Entonces, hemos visto en el contexto que la Torá dice, todo varón debe comparecer 3 veces al año delante de Adonai, para la fiesta de los ácimos, para la fiesta de Shavuot y para la fiesta de Sukkot. Sin embargo, también allí incluye a los niños y a las mujeres, porque dice, y se alegrará, regocijará con vuestras familias. Así que eso es lo que el Eterno desea, que nosotros como varones seamos la cobertura y los representantes de nuestra familia, pero eso no quiere decir que excluyamos a las mujeres y niños de esto, sino que sean parte del mismo gozo en presencia del Creador. Amén. Así que yo les invito a que puedan, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Sabemos de que son tiempos difíciles para todos, ejercer esta situación, amados. Ejercer este diezmo de poder prepararnos para las fiestas.
Dentro de Arca de Salvación siempre llega a las fiestas, tratamos de ayudar y de poder dar a que todos los hermanos tengan algo en su mesa para poder deleitarse en presencia del Eterno, para preservar esta misvá, este mandamiento. Sin embargo, hoy en día y cada vez que pasan los años y ya tenemos un nuevo ciclo de la Torá y sabemos de que hay nuevas fiestas, tenemos que tratar de irnos preparando cada vez más y que no nos pille así, con las manos vacías delante del Eterno. Hay momentos en los cuales traemos ofrendas. Adonai dice, no se presentarán con las manos vacías. Entonces, hay que entender eso también, que es necesario que podamos dar. Es mucho mejor el dar que el recibir, amados hermanos. Así que, como decíamos, el Maseraní es el diezmo del pobre, el tercer diezmo que era dado a ellos en el tercer y sexto año. ¿Ok? Entonces uno dice, pero ¿por qué tercer y sexto año? Solamente en dos, en el ciclo de los 7 años de Shemitah. Y es necesario entender de que no simplemente se limitaba a algo poco, sino que era muchísimo lo que se traía, se llenaba el alfolí y de esa manera se sustentaba. Es como por ejemplo cuando Joseph, ¿verdad? Hizo provisión y luego pudo bendecir a toda la tierra con la provisión que guardó en Egipto. Así que el Eterno constantemente nos insta a que nosotros podamos dar, a que nosotros podamos ser fuentes de bendición en medio de nuestros hermanos. Amén. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con lo mismo. Nos adelantamos del capítulo 12 al 14 porque sigue hablando de lo mismo. Luego volveremos al 13 y dice lo siguiente: son los Maserot de Devarim 14, es decir, los diezmos que están en Deuteronomio capítulo 14. Dice así el versículo 22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año, y en el lugar que escoja para que habite allí su nombre. Comerás ante Adonai el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. Es decir, ¿a qué diezmo se está refiriendo? Al Maser Sheni, el diezmo para poder gozarse delante de Adonai en las fiestas. Ese es el diezmo al cual se está refiriendo este punto de la escritura. Por eso allí dice, y en el lugar que escoja Adonai para que habite allí su nombre, comerás. Es decir, era para regocijarse en la presencia del Creador para el tiempo de las fiestas solemnes. Entonces dice, solo si el camino era muy largo hasta Jerusalén, era lícito vender el diezmo para comprar allá. Entonces yo había apartado, no sé, 50 kilos de trigo, 50 kilos de cebada, etcétera, eso como mi diezmo. Entonces yo era lícito, si me quedaba muy lejos a Jerusalén, era lícito que yo lo pudiera vender y con el dinero venir a las fiestas y comprar allí y deleitarme delante del Creador. Comprar el vino, comprar el aceite, etcétera. ¿Para qué? Para deleitarse delante del Eterno. Dice, no se debe desamparar al levita, huérfano, viuda y extranjero. Estos personifican económicamente a los más vulnerables de la sociedad. Esta esencia debe ser aplicada aún en nuestros días. Entonces, a todos los que nosotros consideremos desvalidos dentro del pueblo del Eterno, también tenemos que aplicar estos mandamientos, estos designios espirituales de poder deleitarnos junto con ellos. Es decir, en las fiestas no podemos nosotros tener nuestra mesa llena y pensar que tuvimos la posibilidad de poder ayudar a un hermano a que se pudiera deleitar también en la fiesta y no haberlo hecho. Ese es el sentido de que nosotros podamos vivir en comunidad, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que vamos a proseguir. Cuidado con los micrófonos, amados. Quítele el celular a sus niños para que no les pasen a aprisionar el micrófono. Vamos a proseguir. Aquí vamos a hacer, vamos a recapitular con el capítulo 12 y vamos a poder plantearnos una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace tener rey sobre nosotros a día de hoy? Y planteamos esa pregunta. ¿Tienes rey sobre ti? Miremos la particularidad que está exhortando el Eterno en la Torá. Dice, no habéis de ser según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy. Cada uno lo que bien le parece. Pues hasta ahora no habéis llegado al Shabbat, al descanso, ni a la heredad que Adonai tu Elohim te da. O sea, vemos que el libro de Hebreos capítulo 4 hace una referencia a esto. Todavía no hemos alcanzado el reposo que Adonai te da, la heredad. Sin embargo, cuando Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, dice Hebreos que aún así no alcanzaron el reposo. ¿Y por qué? Porque allí no se comportaron
como Adonai quería. Por eso es que Moshe les dice, no habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy. O sea, en el desierto. Nosotros sabemos que estamos transitando este desierto, que desde el momento en el cual hemos creído en Yeshua con todo nuestro corazón, hasta el momento en el cual cerremos nuestros ojos, muramos o tengamos la dicha de ver al Mesías volver, todo este tiempo que se llama vida es nuestro desierto. Y este es el punto en el cual nosotros hacemos como bien nos parece. Por eso es que nosotros vemos tantas opiniones divididas dentro de las raíces hebreas, no que a mí me parece así, que a mí me parece así, que mejor lo hacemos de esta forma, mejor de aquella, etc. Y lo que postergamos es la palabra de Adonai sobre nosotros. Por tanto, ¿qué es lo que dice Moshe? Dice, no van a hacer aquí como bien les parece a ustedes. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo es el tiempo en el cual la gente hace lo que bien les parecía a cada uno? Ese es el tiempo de los jueces. Por eso es que el pueblo de Israel constantemente caía en esclavitud, constantemente era tomado por otro pueblo, era asediado, guerras, etc. Dice el libro de Jueces, y esta es la frase que más se repite en Jueces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces a día de hoy, amados, cuando nosotros nos comportamos de esta manera, haciendo cada uno lo que bien nos parece y no lo que está escrito conforme a la bendita Torah, que estamos demostrando ante el Creador que nosotros somos personas que no tenemos rey. Nosotros sabemos de que hay un rey sobre nosotros, sin Melech Mashiach, es decir, el rey ungido. Y ese es Yeshua, nuestro Mesías. Por tanto, es muy importante que nosotros podamos aprender esto, amados. Que aquí, si nosotros no nos comportamos conforme a las palabras del Eterno, conforme a lo que su Torah nos enseña y nos ministra, Shabbat tras Shabbat, para que lo vivamos semana tras semana, día tras día, entonces nosotros estamos demostrando que no tenemos rey, que no tenemos cobertura, que estamos deshonrando al Mesías, que pisoteamos la sangre que nos ha redimido y que nos ha santificado. Es importante que nosotros lo podamos comprender. Adonai ha estipulado un rey sobre nosotros, su nombre es Yeshua HaMashiach, y entonces ya no hacemos lo que a nosotros bien nos parece, sino que actuamos conforme a lo que su Torah nos exhorta. Entonces, como veíamos, el Eterno dice que si tenemos ofrendas, si tenemos votos, si tenemos animales, los cuales vamos a entregarlos en ofrenda, en holocausto, que no lo podemos sacrificar en cualquier lado, ¿verdad? ¿Qué hacían los cananeos? Aquí hay un buen árbol, bueno, aquí sacrifico un animal al dios pagano y listo. Adonai ha dicho, así no se hará. Ustedes irán y lo harán delante de Adonai en el lugar que él ponga su nombre. Entonces, ¿pero qué pasa si alguien tenía una cría de animales y quería comer para deleitarse por lo que Adonai le había dado? Primeramente no podía ser el primogénito, es decir, no podía ser la primera cría de ese animal porque todo primogénito era consagrado para el Eterno. Entonces dice, no obstante, podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Adonai tu Elohim te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán comer. Nosotros sabemos que hay un estado de tamei, de taor, de limpio y de impuro. Y estos estados se deben a múltiples cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay leprosos, hay el periodo de la nidad en el caso de la mujer, emisión seminal en el caso del hombre, tocar un animal, el cadáver de un animal impuro también nos deja impuro a nosotros, etc. Entonces, Adonai dice que lo podrán tanto comer el impuro como el limpio. La podrán comer, como si fuera de gacela o de ciervo. Solo que no comeréis la sangre, como las aguas la derramaréis sobre la tierra. Es decir, era necesario que el animal que es kosher, que es limpio, sea degollado y que su sangre sea vertida sobre la tierra y que de esa manera luego se lo pudieran comer, no como una ofrenda, ¿verdad? Porque la ofrenda era en Jerusalén, sino que regocijándote en lo que Adonai te ha dado, conforme a tu deseo, dice. Entonces más abajo, en el versículo 23, vuelve a repetir esto. Solamente que seas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la sangre. No la comerás, no la derramarás sobre la tierra como a las aguas. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque habrás hecho lo correcto ante los ojos de Adonai. Entonces, esto es muy importante. La Torá menciona muchísimas veces que la sangre no se debe comer, y eso es algo a lo cual las personas muchas veces
les pega como el choque, ¿verdad? Porque hay muchos países en los cuales se acostumbra comer morcilla, comer sangre coagulada de animales recién sacrificados, etcétera. Así que es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Y por qué? Porque el Eterno ha estipulado tanto la grasa como la sangre, y estamos hablando de la grasa que recubre los órganos internos del animal. ¿Para qué? Para expiación de pecados. Por eso dice que no debemos comer la sangre del animal y tampoco la grasa que recubre los órganos internos. Amén. Así que es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Y dice, sé firme en no hacerlo. O sea, no hay que ceder ni siquiera un poco a eso. Ahora, este es un punto, es un ápice central en esta parashá, porque vamos viendo cómo el Eterno nos induce a de qué forma adorarle, no como los cananeos, que nos acordemos de los diezmos, traerlos a donde Él ponga su nombre, ser obedientes y diligentes hacia eso, pero veamos el contraste que hace con los cananeos, ¿verdad? Dice en el versículo 29. Cuando Adonai tu Elohim haya cortado delante de ti a las naciones a donde tú vas para desposeerlas, y las hayas desposeído, y habites en su tierra, aun después que éstas sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en el lazo de ir en pos de ellas y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Para que haga así también yo. No harás así a Adonai tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que Adonai aborrece. Pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla. No añadirás a ello ni quitarás de ello. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender, amados, sobre todo a día de hoy que tenemos que realmente analizar de qué manera estamos trayendo ofrenda delante del Creador. Ya no se trata simplemente, amados, de que, mira, esta canción me parece a mí bonita, entonces como a mí me parece bonita es lo que le voy a cantar al Eterno, sino que se trata de que nosotros traigamos una adoración sublime delante de su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sea acepta delante de Él, que nuestra intención sea honrarlo, que nuestra intención sea glorificar y exaltar su nombre. Entonces, antes cuando teníamos desconocimiento de la escritura, cantábamos lo que a nosotros decimos, oh, esta canción me llena tanto, me gusta su letra, me gusta la melodía, esto, otro. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que fijarnos es que verdaderamente sea honrado el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que dice Adonai? Dice, ustedes no me servirán como las naciones sirven a sus dioses. Y eso se refería a los cananeos en el contexto escritural y sobre todo enfatiza a porque estos hacen todo lo que Adonai aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas los queman en el fuego para sus dioses. Entonces, vemos de que son ofrendas de Molec, ofrendas a Moloch, que es lo que hacían los cananeos y eso era tan abominable delante del Padre. A día de hoy nosotros tenemos que entender que las naciones en las cuales nosotros estamos también hacen cosas que son abominables a los ojos del Eterno. Y para empezar, el desobedecer la Torá y blasfemar su nombre también es algo abominable delante del Padre. ¿Y de qué manera se blasfema el nombre del Eterno? Cuando decimos, por ejemplo, Dios ya no quiere que guardemos su ley. Dios ya no quiere que guardemos sus mandamientos. Dios ya no quiere que guardemos el Shabbat. El Shabbat es maldición, guardar la ley es maldición, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos que de esa manera adoran las naciones, ¿verdad? Por medio de la emoción, por medio del desconocimiento, nosotros no deberíamos ir y tomar esas adoraciones y traerlas delante del Eterno, quizás con nombres restaurados o con tantas otras cosas, sino que el Eterno expresamente en la Escritura todo el tiempo nos demanda un cántico nuevo, tal cual como se encuentra en Éxodo, en Deuteronomio y posteriormente en el libro de Apocalipsis. Es decir, lo que el Eterno desea es eso, que tengamos la pureza de nuestros labios delante de Él, una adoración basada en obediencia y no una copia de lo que nosotros observamos en las religiones que están a nuestro alrededor. Muchas veces podemos pensar que hay personas dentro del cristianismo, por ejemplo, que adoran genuinamente al Eterno en medio de su desconocimiento. Y es verdad,
Pero eso queda para los que están en desconocimiento, no para nosotros que se nos ha revelado una verdad tan grande y ya no podemos ser imitadores de lo que hacen ellos y simplemente restaurar un par de nombres y ofrecerlo nuevamente como ofrenda delante del Creador cuando tenemos los mejores ejemplos por excelencia de adoración al Eterno que son un libro con 150 salmos. Es decir, es así de impresionante lo que el Eterno nos refleja. Yo creo que ni siquiera leemos muchas veces un salmo diario delante del Creador. Amén. Así que esto también es importante. Hoy día hay que entender que no tan solo presentamos ofrendas a nuestros hijos como ofrendas a dioses ajenos al matarlos y al quemarlos simplemente, sino que tan solo observemos la sociedad en la cual nosotros nos encontramos y tan solo con dejar a nuestros hijos sin enseñanza de Torah, sin enseñarles las leyes del Creador, sin enseñarles cómo vivir, ya se los estamos entregando a los ídolos, se los estamos entregando a los dioses, al mundo, para que puedan hacer con ellos todo lo que quieran. Entonces, no tenemos que ser hipócritas con respecto a esto, amados. Es decir, en la antigüedad era ofenderlos, quemarlos literalmente. Pero a día de hoy, cuando nosotros dejamos a nuestros hijos sin instrucción, también serán quemados en el fuego por vivir una vida lejos de lo que es la santidad y lejos de lo que es conocer al Creador verdaderamente. Y eso será demandado de nosotros como padres. Cuando el Eterno nos ha dado la oportunidad de criar, amados, y nosotros no lo hacemos conforme a lo que su palabra nos exhorta y nos dice, entonces estamos realmente en deuda delante del Creador. Estamos en pecado delante de Él. Es muy importante que nosotros podamos reenmendar eso. Dice la Escritura, ¿verdad? Que dice condiciones para los obispos, que son supervisores, líderes, para los diáconos también, que son servidores, que son ministros. ¿Qué significa eso? Que ellos primero tienen que gobernar sobre su casa, porque si no son capaces de gobernar sobre su casa, sobre su familia, ¿cómo van a gobernar a la asamblea del Creador? ¿Cómo van a liderar sobre la asamblea? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer eso, que antes de aspirar a cualquier cosa, primero seamos ministros de nuestra propia familia delante del Eterno. Entonces, vamos a pasar y vamos a ir reanudando por el mismo hilo, ¿verdad? Porque esta para allá, como les decía, trae muchísimos temas, pero están todos entrelazados. Venimos con el tema de la idolatría, pero ahora con personas que ejercen la idolatría. Es muy importante ver que el Eterno dice, cuando entren a la tierra, en la cual yo le estoy dando, eliminen todo rastro de idolatría. Todo rastro tiene que ser eliminado, cosa que no se hizo. Entonces el Eterno, que es lo que estipula, él de antemano sabiendo que eso no se iba a hacer, cuidado con los falsos profetas. Entonces, cuidado, amados, porque aquí hay personas que todavía tienen arraigadas muchas raíces cristianas. Y tengan cuidado con esto, amados, porque a veces dicen, mira, soñé y pasó, y uno dice, ah, mira, soñó y pasó. Entonces, fíjense bien cómo tenemos que nosotros realmente reconocer a los falsos profetas. Dice Devarim 13:1. Si en medio de ti se levanta profeta soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, aunque se cumpla tal señal o prodigio que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no escucharás las palabras de este profeta o de aquel soñador de sueños. Porque Adonai, vuestro Elohim, os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Adonai vuestro Elohim andaréis y temeréis a él, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seréis fieles. ¿Ok? Esto es muy importante porque yo me recuerdo que cuando pertenecía a la iglesia cristiana y era muy pequeño, se decía mucho, yo pertenecía a una iglesia pentecostal, entonces allí siempre se dice que hay profetas en medio de ellos. Y una de las cosas que sucedía es que cuando un profeta decía algo y esa situación ocurría por hecho, decían, miren, aquí está Dios honrando al profeta porque se cumplió lo que él dijo, ¿verdad? Y de hecho, en el mismo libro de Deuteronomio dice, cuando alguien profetiza y no cumple, entonces ese no es, Adonai nunca ha hablado por boca de él. Amén. Y eso es una realidad. Sin embargo, que una premonición se cumpla, que un sueño se cumpla, no es indicio de que ese es profeta del Eterno, o que ese es un profeta verdadero. ¿Ven?
Dice, aunque se cumpla tal señal o prodigio, que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste. Esto, amados, se resume en guardar Torah. Cuando nosotros abandonamos la Torá, vamos tras dioses ajenos. Siempre que el pueblo de Israel fue tras dioses ajenos, dejó de guardar Torá. Y cuando dejó de guardar Torá, fue tras dioses ajenos. Entonces, ese es el real contexto de lo que son los falsos profetas. Cualquiera que te induce a abandonar la alianza, el pacto con el Creador, que es el contrato matrimonial, te está induciendo a ir a una idolatría. Es decir, no necesariamente tiene que aparecer un profeta que te diga, mira, vamos a adorar a Baal, vamos a adorar a Será, etc. No, no es así. Sino que aquel que te induce a abandonar la alianza, el contrato matrimonial con el Creador, esa es una persona que te está induciendo a la idolatría, al adulterio espiritual. Por eso más abajo en el versículo 5 dice, y aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte por cuanto aconsejó apostasía contra Adonai vuestro Elohim. ¿Qué significa apostasía? Deserción de la verdad. ¿Y qué es deserción de la verdad? ¿Cuál es la verdad? La Torá. Entonces, mucha atención con respecto a eso, amados. Cada vez que alguien aparezca y nos induce a no guardar los mandamientos, ese es un falso profeta que nos está llevando a adorar dioses ajenos. Entonces, esto nos lleva a entender que ese castigo era lapidarlo en las puertas de la ciudad. Y es curioso ver cómo muchísimas veces a Yeshua se le quiso lapidar. Y hay que entenderlo de esa forma, porque Yeshua dijo, los judíos le decían, ¿por qué tú siendo hombre te presentas como Dios, te haces como Dios, te haces como Elohim? Entonces, ¿qué querían? Apiedrarlo. ¿Por qué? Porque sentían que el discurso de Yeshua era el decir, yo mismo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, el que cree en mí tendrá vida, etc. ¿Qué es lo que decían los judíos? Tú te estás mostrando como un Dios. Entonces estás haciendo de que yo caiga en apostasía al dejar a Adonai, al no comprender lo que verdaderamente era el ejat entre Yeshua y Adonai. Entonces, por eso constantemente querían apiedrarlo. ¿Qué pasa con Esteban? Cuando Esteban dice que hay que reconocer a Yeshua como el Mesías al cual ustedes crucificaron, ¿qué es lo que hicieron? Le dieron muerte en base a lo que dice Deuteronomio 13. ¿Por qué? Porque ellos estaban interpretando de que Esteban estaba predicando a Yeshua como un Dios ajeno. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque si no, vamos a estar en esa misma mentalidad de hace 2000 años atrás. Cuando decimos de que Yeshua no es Adonai, vamos a estar creyendo que es un Dios ajeno. Y de hecho por eso el judaísmo rechaza tanto el cristianismo y los mira como idólatras, porque tampoco han reconocido y tampoco han conocido este misterio de Elohim tan grande como dice 2 de Timoteo 3:16, que Elohim se ha hecho carne y habitado entre nosotros. Entonces, mira lo que dice Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, ¿qué es la iniquidad? El pecado, la transgresión a la Torá. Cada vez que alguien nos induce a transgredir la Torá, es como si nosotros estuviéramos cometiendo idolatría delante del Creador. Entonces, ya para ir finalizando, amados, es importante tocar el año del Shemitah. Hay muchísimos misterios con respecto al año del Shemitah. Sin embargo, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que observar es los mandamientos de justicia que el Eterno nos enseña por medio de esta porción de la Torá. Sabemos de que el año de Shemitah está en torno a muchísimos misterios, no se sabe realmente cuál es el año en sí, en el conteo. El judaísmo lleva un año, los caraítas llevan otro año, etc. Sin embargo, es importante que aprendamos de estas esencias espirituales que el Eterno nos enseña con respecto a esto. Dice, a fin de cada 7 años harás remisión, y este es el modo de la remisión. Todo creador condonará lo que haya prestado a su prójimo, no se lo exigirá a su prójimo o a su hermano, porque se habrá proclamado la remisión de Yud Hei Bat Hei. Al extranjero se lo exigirás, pero a tu mano perdonará todo lo que tu hermano tenga tuyo, para que no haya en medio tuyo menesteroso alguno, porque Adonai te bendecirá abundantemente en la tierra que Adonai tu Elohim te da en herencia para que la poseas. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Adonai nos ha hecho a todos nosotros libres. Por lo tanto, no quiere que haya esclavo ni esclavo de las deudas entre nosotros. Este principio también debemos transmitirlo a nuestros días y ser cuidadosos con nuestras cuentas
con nuestros endeudamientos en casas comerciales, etcétera, muchas veces somos muy poco inteligentes para llevar nuestra vida financiera y terminamos siendo esclavos de un sistema y terminamos endeudados muchísimas veces y pasando necesidad. Entonces sabemos de que el mundo no nos va a perdonar a nosotros las deudas, amados, de eso olvídenlo, pero en medio del pueblo del Eterno, Adonai quiere que no existan deudas entre nosotros, que no existen deudores. Y por eso ha estipulado, el año de la remisión, el año en el cual cesan las deudas. Entonces hay que tener cuidado porque Adonai dice que no endurezcas el corazón ni cierres tu mano, tu hermano, pobre. Es decir, que nosotros tenemos que estar prestos a poder contribuir, puestos a poder colaborar cuando hay uno en medio del pueblo que esté pasando necesidad. No retenerse a prestar porque esté próximo el año de remisión. Es decir, imagínense, estamos en el 6.º año, ya a fin de año comienza el Shemitah y se perdonan todas las deudas. Y justo viene un hermano y me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes $100 que me prestes porque la verdad que no tengo que comer, mi familia está mal, etcétera. Y en ti está la posibilidad de poder hacerlo, de poder dar, creo que dice Adonai, que no retengas tu mano diciendo, bueno, viene el año del Shemitah y quizás no me alcance a devolver y voy a tener que perdonar la deuda, mejor no le presto. Adonai dice que no hagas eso, porque esa persona que ha clamado, que ha pedido, ¿qué es lo que puede pasar? Que eleve una tefila al Creador y que Adonai también nos vea a nosotros en esa maldad de no haber prestado, pudiendo haberlo hecho. Entonces, es así de importante, amados, que nosotros podamos impartir justicia en medio del pueblo del Eterno. Dice Devarim 15:12, si tu hermano hebreo o hebrea se vende a ti, te servirá por 6 años, pero el 7.º año lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, sino que lo abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y tu lagar. Le darás de aquello con que Adonai te haya bendecido, y recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y que Adonai tu Elohim te rescató, por eso te ordeno esto hoy. Pero si sucede que, por cuanto te ama a ti y a tu casa y le va bien contigo, te dice, no me iré de tu lado, entonces tomarás el punzón y hondarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, lo mismo harás con tu siervo. Entonces, algunos toman esta pasaje de la escritura para decir, bueno, los piercing están permitidos, ¿verdad? Sin embargo, no es el contexto de lo que aquí se está hablando, amados hermanos. Dice la escritura, ¿verdad? Si tenemos uno de nuestros hermanos hebreos que ha entrado en necesidad, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos tenerlo como si fuera uno de nuestros esclavos. Y a día de hoy puede sonar muy chocante esta situación. Sin embargo, el puesto de esclavo dentro del contexto hebreo era un puesto de honra, era algo que dignificaba a la persona. Por eso todos nosotros pasamos a ser esclavos del Mesías, bajo este propio concepto. La única diferencia es que nosotros nos hemos quedado, no estamos pidiendo que nos libere, nos hemos quedado y por eso colocamos nuestra oreja junto a la puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Yeshua. Él es la puerta del redil, como lo ha dicho. Y eso quiere decir que escuchemos, que le pongamos atención, que a Él pertenecemos. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Si ya tu hermano te había servido 6 años, tenías que darle su libertad, pero también tenías que darle el sustento. Es decir, no se iba a ir de tu lado, pobre como llegó, sino que ahora se iba a ir con provisiones, con animales, etcétera. Y si esta persona dice, no, sabes que yo vivo muy bien sirviéndote a ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a perforar la oreja en la puerta de la casa. Paradójicamente, en la puerta de la casa se nos ha ordenado colocar ¿qué cosa? La mezuzot en las puertas, en los postes y gambas de nuestras casas. Y en la mezuzot que está escrita, Shema Israel, que digamos. Así que esto es una conexión maravillosa que nosotros encontramos por medio de la Torá. Yeshua es la puerta, nosotros somos sus siervos para siempre, entonces ¿qué hacemos? Shema, poder escuchar. Ahora sí vamos a ya pasar el último punto de la escritura. Ya hemos visto que no hay que adorar a Adonai como lo hicieron los cananeos, como lo hacen las naciones, sino que a Adonai se le adora de la siguiente forma. Por eso termina así esta para allá, con sus Moadim. Estos son los tiempos en los cuales Adonai espera que nosotros le adoramos y que bendigamos su nombre. Dice el versículo 1. Guarda el mes de Aviv, ya es Pesach para Yud Hei Bat Hei tu Elohim,
porque en el mes de Aviv te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Esto es muy importante, amados, que nosotros lo podamos entender, que podamos ser capaces de observar cuál es el mes de Aviv, qué circunstancias tienen que ocurrir para que comience el mes de Aviv y así hacer el conteo de 14 días y celebrar la fiesta de Pesaj. Dice Devarim 6, 16, 9. Contarás 7 semanas y comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz en la mies, entonces celebrarás la solemnidad de las semanas, la fiesta de Shavuot. Semanas en hebreo es Shavua, plural Shavuot, es decir, las semanas, en honor a Adonai tu Elohim. Entonces cuando nosotros celebramos el Pesaj, primero ubicamos el mes de Aviv, a los 14 días celebramos Pesaj, llegando el atardecer, ¿verdad? Comienza el día 15, ubicamos luego la fiesta de Bikurim, después del Shabbat, ¿verdad? El Shabbat semanal, la fiesta de Bikurim. Y desde esa fiesta de Bikurim, que fue cuando se le metió la hoz a la mies, cuando se trajo la primera cosecha delante del sacerdote, se contarán 7 semanas, 7 Shavuot, ¿verdad? Y ese será el día entonces de las fiestas la fiesta de Pentecostés también, como sea conocido. Y dice, y darás una ofrenda voluntaria de tu mano, según te haya bendecido Adonai tu Elohim, y te regocijarás en presencia de Adonai tu Elohim, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, el levita que está dentro de tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén dentro de ti, en el lugar que Adonai tu Elohim escoja para hacer habitar allí su nombre. Entonces, eso es lo que Adonai desea, amados, que la fiesta sea verdaderamente un tiempo de regocijo en el cual ninguno de nosotros se quede fuera, que todos entremos en ese gozo. Dice posteriormente el versículo 13 y 14, cuando hayas hecho la recolección de tu era y de tu lagar, es decir, del vino, celebrarás la solemnidad de los tabernáculos, es decir, la fiesta de Sukkot. La palabra para tabernáculo en hebreo es sukkah, ahí nació Yeshua, en una sukkah, no en un pesebre, y el plural de esta palabra es Sukkot, termina en not. Entonces, ¿cuánto dura esta fiesta? 7 días. Este es el contraste de la fiesta de Hamatzot. ¿Por qué? En Hamatzot durante 7 días comemos pan de aflicción, mientras que en Sukkot por 7 días nos alegraremos. Y te regocijarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que están dentro de tus ciudades. Es decir, ya hemos dicho, el extranjero, el huérfano y la viuda personifican a los más desvalidos. Los levitas, ¿verdad?, personifican a aquellos que instruyen las escrituras porque ellos no tienen posesión dentro de la tierra de Israel. Y finalmente el versículo 16 dice, cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Adonai tu Elohim en el lugar que haya escogido en la solemnidad de los ácimos, es decir, los panes sin levadura, solemnidad de las semanas, Shavuot o Pentecostés, y la solemnidad de los tabernáculos. Y muy importante, no se presentará con las manos vacías delante de Adonai. Este es un principio que hoy día mucho se pasa por alto, ¿verdad? Porque somos incapaces de extender nuestras manos, de preparar ofrenda para el Eterno. Muchas veces simplemente nos queremos remitir a la ofrenda de labios cuando está en nuestra capacidad el poder dar, el poder compartir, el poder hacer justicia hacia nuestros hermanos. Sin embargo, hoy día, amados, aprendemos y se nos exhorta y estamos ya cercanos a nuevamente un tiempo de fiesta, un tiempo donde todos nosotros tenemos que presentarnos delante de Adonai. Así que reciban esta exhortación, reciban esta administración y pónganla por obra en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, amados. Esta ha sido la porción de la Torá número 47, la Parashá Re, que significa mira. Amén. Bendito sea Adonai, amados. Amén. 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 Amén.